El origen de la ingeniería se podría decir que se crea cuando la primera persona nace. El ser humano siempre tuvo el ingenio para poder sobrevivir a sus adversidades. Estos primeros ingenieros, a diferencia de hoy en día, se especializaron más en actividades relacionadas a la supervivencia, por lo que las primeras aplicaciones de la ingeniería aparecieron cuando se dio forma a una piedra para crear una herramienta o también cuando conscientemente usaron la energía para encender una hoguera, siendo posibles estas hazañas gracias al ingenio de los primeros humanos. Ingeniería en la Edad Antigua. La Edad Antigua abarca un periodo muy extenso de tiempo, en el cual los avances tecnológicos se fueron dando en distintos pueblos y sociedades en varias partes del mundo, cada uno con su cultura, su economía y estilo de vida propio. Comenzamos por la Mesopotamia. Esta siendo una de las cunas de la civilización, la ingeniería mesopotámica comenzó hace más de 6.000 años en aproximadamente 4000 a.C., al asentarse los sumerios alrededor de la zona, quienes construyeron sistemas de irrigación para regar sus tierras, expandiendo así la agricultura y también para controlar las inundaciones del río Éufrates. Los ingenieros sumerios desarrollaron técnicas para construir canales y diques que llevaban agua desde las montañas hasta la ciudad. Estos permitieron la creación de grandes extensiones de tierras de cultivo, mayormente de cebada. También construyeron prensas y reservorios para almacenar el agua durante los periodos de sequía. Ellos tenían desarrollado también el concepto de la fermentación y los diseños de varios fermentadores. Almacenaban la cerveza en tinajas de maduración. Esta bebida se volvió muy popular en la región y no tardó en sobrepasar las fronteras de la Mesopotamia. Otra gran contribución de los sumerios a la ingeniería fue la invención de la escritura cuneiforme, la cual permitió el registro de la información y el intercambio de conocimientos técnicos. Además, desarrollaron herramientas y técnicas de metalurgia para la creación de instrumentos y maquinarias. Con el tiempo, otras civilizaciones como los babilonios, los asirios y persas continuaron con el legado de la ingeniería mesopotámica. Los babilonios construyeron grandes estructuras como el famoso jardín colgante de Babilonia y el Zigurat de Etemenaki, que se cree que inspiró la Torre de Babel. También fueron expertos en matemáticas y en astronomía, lo que les permitió desarrollar un calendario lunar muy preciso. En resumen, la ingeniería en la Mesopotamia fue fundamental para el desarrollo de la agricultura, la arquitectura y la metalurgia. Los ingenieros mesopotámicos dejaron un legado de innovación y técnica que se extendió por todo el mundo antiguo y que todavía influye en la ingeniería moderna. De la Mesopotamia nos trasladamos al Antiguo Egipto, iniciando aproximadamente entre 3100 y 2500 a.C. Este es conocido por sus impresionantes logros en la arquitectura y la construcción, gracias a los avances en ingeniería que desarrollaron a lo largo de los siglos. Dicha se centraba principalmente en la construcción de monumentos funerarios y religiosos, así como en la irrigación y el control de las inundaciones del Nilo para la agricultura. Algunos de los logros más notables incluyen las pirámides, que son quizás el ejemplo más famoso de la ingeniería egipcia. Estas fueron construidas como tumbas para los faraones y sus reinas, y requerían una gran cantidad de mano de obra y de conocimiento técnico. Los ingenieros egipcios utilizaban técnicas avanzadas de medición y de alineación para garantizar que las pirámides fueran construidas con precisión y estuvieran alineadas con los puntos cardinales. Los templos, que eran otra forma de estructura monumental en la ingeniería egipcia. Al igual que las pirámides, requerían técnicas avanzadas de construcción y medición para lograr la precisión necesaria. Los sistemas de irrigación. Debido a que la agricultura era una gran parte fundamental de la economía egipcia, los ingenieros desarrollaron sistemas de irrigación para controlar las inundaciones del Nilo y asegurar que las cosechas fueran abundantes. Estos sistemas incluían diques, canales y embalses. Los obeliscos eran monumentos en forma de pilares altos y estrechos que solían estar cubiertos de jeroglíficos y decoraciones. Los ingenieros egipcios utilizaban técnicas avanzadas de cantería y de transporte para tallar y transportar estos monumentos desde las canteras hasta sus ubicaciones finales. Y los barcos. El Nilo era una parte vital de la economía egipcia, y los ingenieros desarrollaron barcos para transportar bienes y personas por el río. Estos barcos eran de diversos tamaños y estilos, y algunos eran lo suficientemente grandes como para transportar piedras para la construcción de monumentos. Si bien los autores de las obras más antiguas y famosas son anónimos, se tiene conocimiento de quien es considerado el primer ingeniero, llamado Imhotep, el constructor de la pirámide de peldaños en Saqqara hacia el 2650 a.C. Tal fue su sabiduría y su habilidad que se le consideró como un dios tras su muerte. A partir de ese momento, y mientras estuvo en vigor la antigua civilización egipcia, fue normal que quedara constancia de los nombres de los autores de los principales monumentos,
que ocupaban altísimos cargos en la corte real y estaban vinculados a la clase sacerdotal. Tras Imhotep, los egipcios, persas, griegos y romanos desarrollaron la ingeniería civil de una forma empírica, pero basándose en la aritmética, geometría y en unos incipientes conocimientos físicos. Con todo, resulta incomprensible que la obra de estos ingenieros no se reconociese como obras de ingeniería, sino como de arquitectura. Las fuentes que se utilizan para conocer la ingeniería egipcia incluyen inscripciones jeroglíficas, dibujos y modelos en miniatura encontrados en tumbas y templos, así como los restos de estructuras y de sistemas de irrigación que todavía existen hoy en día. Nos transportamos ahora a la antigua China, donde se dieron los primeros indicios de ingeniería aproximadamente entre 1600 y 1046 a.C., durante la época de la dinastía Shang. Algunos de sus logros más destacados incluyen la construcción de la Gran Muralla China, que comenzó en el siglo III a.C. y se extendió durante siglos. Esta Gran Muralla es una de las estructuras más grandes jamás construidas por el hombre y se utilizó para proteger a China de las invasiones de los pueblos nómadas del norte. El desarrollo de la brújula, que permitió a los navegantes orientarse en el mar y explorar nuevas tierras. El uso de la pólvora, la cual fue inventada en el siglo IX y se utilizó inicialmente para fines militares. Esta pólvora también fue utilizada para crear fuegos artificiales y en la minería. El desarrollo de la sericultura y de la producción de la seda, que se convirtió en una de las exportaciones más importantes del pueblo. La construcción de sistemas de irrigación, como el Gran Canal de China, que se construyó en el siglo VII y se extiende por más de 1000 kilómetros, permitiendo el transporte de bienes y el riego de los campos. El desarrollo de la imprenta de tipos móviles, que se inventó en China durante la dinastía Song en el siglo XI. La imprenta de tipos móviles permitió la producción masiva de libros y la difusión del conocimiento. La ingeniería en la antigua China se basó en cierta medida en la filosofía del yin y el yang, que postula que todas las cosas tienen opuestos complementarios, y también se inspiró en gran medida en la naturaleza y en la observación cuidadosa de los fenómenos naturales. Pasamos con la ingeniería griega, originada a lo largo del primer milenio antes de Cristo, la cual estaba estrechamente relacionada con la arquitectura y las matemáticas. Los antiguos griegos hicieron importantes contribuciones en campos como la construcción de templos, acueductos, puentes, teatros y estadios. Uno de los ingenieros más famosos de la antigua Grecia fue Arquímedes, quien hizo importantes descubrimientos en campos de la hidrostática y la mecánica. También desarrolló máquinas y herramientas como la palanca y el tornillo de Arquímedes. Otro ingeniero famoso fue Herón de Alejandría, quien desarrolló una variedad de máquinas y dispositivos, incluyendo la primera máquina de vapor conocida, que se utilizaba para abrir las puertas de un templo. También a él se le atribuye la invención del órgano hidráulico y el principio de la bomba de émbolo. Además, los griegos también hicieron importantes contribuciones en matemáticas, lo que les permitió desarrollar modelos precisos y sofisticados para sus estructuras arquitectónicas e ingenieriles. Es importante mencionar que muchos de estos avances y descubrimientos de la ingeniería en la antigua Grecia tuvieron una gran influencia en el desarrollo posterior de la ingeniería en la Edad Media y el Renacimiento. Y por último, nos centramos en la ingeniería romana, surgida aproximadamente en el siglo III a.C. Esta fue una de las más avanzadas de la época y su legado sigue siendo evidente en todo el mundo. Algunos de sus logros más destacados incluyen la arquitectura. Los ingenieros romanos diseñaron algunos de los edificios más impresionantes de la antigüedad, como el Coliseo y el Panteón. También inventaron nuevos materiales de construcción, como el hormigón, que permitieron construir estructuras más grandes y resistentes. Los acueductos. Los romanos construyeron una red de acueductos que llevaba agua fresca a las ciudades y al campo. Estos acueductos eran estructuras impresionantes, con arcos altos y amplios, y eran capaces de transportar grandes cantidades de agua a través de grandes distancias. Las carreteras. Los ingenieros romanos construyeron una extensa red de carreteras que unía todo el imperio. Las carreteras eran muy avanzadas para su época, con superficies pavimentadas y drenajes para evitar inundaciones. Y la maquinaria. Los ingenieros inventaron una gran cantidad de maquinaria para facilitar la construcción y la agricultura. Por ejemplo, el arado romano era una mejora significativa con respecto a los arados anteriores, lo que permitió una agricultura más eficiente y productiva. La ingeniería romana se basó en los conocimientos y técnicas de la ingeniería griega, pero logró avances significativos en muchos campos. Los ingenieros romanos también estaban bien organizados y trabajaban en estrecha colaboración con el ejército, lo que les permitía disponer de recursos y de personal para llevar a cabo proyectos muy ambiciosos. Cuando cae el Imperio Romano, surge la Edad Media, que se caracteriza por ser una época eclesiástica gobernada por reyes y la Iglesia cristiana.
En esta época se empieza a nombrar por primera vez la palabra ingeniero, que viene de la palabra ingenio o creador. Los avances de la ingeniería en este periodo comienzan gracias a la expansión del cristianismo por toda Europa, en donde el uso de esclavos se fue haciendo cada vez más inaceptable como fuente primaria de energía, y esto llevó a la invención de los molinos de agua y viento o al uso de fuerza motriz animal. En este periodo también se inventaron armas forjadas en hierro y armamento para la guerra, como por ejemplo hachas, ballestas, arcos, espadas y catapultas. Una de las más grandes realizaciones de todos los tiempos fue la Gran Muralla China. Otro avance fue la introducción también desde China del papel, la pólvora por los árabes, así como las ciencias de la química y la óptica que ellos desarrollaron. Durante 1445, Gutenberg fabricó una máquina que cambió la historia de la humanidad, la imprenta. Hasta entonces, los libros eran copiados a mano de forma casi artesanal y pocos tenían acceso a ellos. Pero la llegada de la imprenta revolucionó la forma de transmitir el conocimiento, al permitir que gracias a un proceso mecánico, los textos pudiesen ser reproducidos rápidamente y en gran volumen por un costo mucho más bajo, y esto permitió la divulgación de información a mayor cantidad de personas.